A ir a la palabra del Señor en esta tarde y quiero invitarles al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a ir al versículo 6 para poder a partir de esto entonces comenzar la predicación de esta tarde. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el tema que vamos a tener en esta tarde se titula ¿Por qué es necesaria la fe? Hace un par de semanas, tal vez un poco más de un mes o tal vez casi 2 meses, estuve predicando el libro de Romanos y hice una mención a este pasaje de manera rápida. Vamos hoy día a considerarlo como un mensaje individual para poder responder por qué la fe es necesaria. ¿Por qué si hemos de estar en comunión con Dios, si hemos de ser perdonados, si hemos de hallar reconciliación con Dios, debe necesariamente ser por la fe? Entonces, en este pasaje, es el pasaje por excelencia que nos habla acerca de la fe. De hecho, si lo puedes leer después con calma, te vas a dar cuenta que esta palabra por la fe está una y otra vez dándonos a entender cuál fue la manera en cómo hombres en el pasado han tenido comunión con Dios, por la fe, por la fe, por la fe. Y vamos a ir también al capítulo 12, un versículo para ver cuál es el objeto al cual nuestra fe o la fe apunta. Este capítulo comienza definiendo, mostrándonos lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una respuesta a lo que nos ha sido revelado, es estar seguros de que algo es verdad, lo cual aceptamos por un lado, no solamente lo conocemos, sino lo aceptamos como tal, y por otro lado confiamos en esto que ahora sabemos que es verdad. Ahora, de manera explícita, quiero hablar acerca de la fe salvadora. Este es un culto evangelístico, venimos a anunciar, a proclamar el mensaje de salvación. No nos vamos a referir a una fe histórica, a una fe como un conjunto de un credo, un conjunto de doctrinas, o a la fe como una confianza en el sentido de estar seguro de algo, de alguien que no va a fallar, sino en particular quiero referirme a la fe en su aspecto salvadora, lo que nos guía a estar en comunión con Dios. Ese es el tema que vamos a tratar. ¿Y por qué es necesaria aquella fe? Porque obviamente no es la fe la que salva. No es que tengamos fe en la fe, sino la fe es el medio, es el instrumento que Dios usa para poder, obviamente, traernos a estar en comunión con Dios. Así que no debemos pensar en esta fe, en la fe, o la fe positiva, o palabras declarativas, que eso es suficiente. No es esa fe, es obviamente el medio, el instrumento que Dios usa, porque es por la fe, pero obviamente el objeto de aquella fe no es otro, sino Cristo, al cual no podemos tocar, al cual hoy día no le podemos ver. Así que todo lo que hemos de recibir de Dios ha de ser por la fe. Hebreos 12, si vamos ahora a Hebreos 12, lo vemos acá en el versículo número 2. Luego de concluir el versículo o el capítulo 11, el capítulo 12 comienza diciendo, por tanto, va a ser una declaración ahora, una conclusión a partir de todo lo que él ha dicho en el capítulo 11, y luego añade el versículo número 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y el consumador de la fe. Así que es obvio que no es la fe la que salva, sino es el medio que Dios usa para guiarnos y llevarnos a Cristo, el cual sí es quien nos salva, nos da comunión con Dios. Así que la fe que nos lleva a poner los ojos en Cristo como autor y consumador de la fe, opera de una manera bastante sencilla, de una manera simple. Es esta: Dios habla y nosotros oímos. Esa es la manera en cómo la fe trabaja, opera, una forma simple. Dios habla por medio de su palabra, por medio del Evangelio, y nosotros oímos. Así que pensemos en una escalera bastante corta, solo 3 peldaños, los cuales deben obviamente ser transitados uno a uno. Entonces la fe tiene 3 elementos que podría ser cada uno de estos peldaños. El primer peldaño nos habla acerca de conocer. Romanos, capítulo 10, dice, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a tener fe salvadora? ¿Cómo van a confiar en Cristo si no hay quien les predique? Si no han oído acerca de aquel que les puede ahora dar comunión con Dios.
¿Cómo van a creer si no oyen? Entonces, la fe verdadera no es una fe ciega, no es algo que esté ahí sin mayor sentido, sino ahora nosotros por medio del Evangelio, lo que estamos haciendo hoy, escuchamos, oímos los argumentos de lo que el Evangelio tiene que decirnos, lo que el Evangelio tiene que comunicarnos. ¿Cuáles son esas cosas? Nuestra realidad delante de Dios, quiénes somos delante de un Dios santo, nuestra incapacidad para merecernos algún bien espiritual basado en nuestras propias obras o en esta naturaleza caída que llevamos como seres humanos. Entonces, en primer lugar, el primer peldaño de la fe es conocer. En segundo lugar, el segundo peldaño sería el aceptar ahora. Ya no solo oímos el mensaje del Evangelio, no solo escuchamos los argumentos de la gracia, sino que ahora aceptamos que el mensaje del Evangelio es verdadero. Ya no decimos que esta es la realidad, sino que esta es nuestra realidad. Ya no decimos que ese es un problema del hombre, sino este es un problema propio. Reconocemos que todo lo que el Evangelio tiene que decirnos es verdad, que sin Cristo no hay esperanza, sino que lo único que queda es una horrible expectación de juicio. Entonces no solamente conocemos esto, sino lo aceptamos, como que el Evangelio es verdad. Pero si llegamos a ese punto, al segundo peldaño, no estamos nada más que frente a una fe intelectual que acepta, que conoce y que acepta verdades. Pero el tercer peldaño, que es el punto cúlmine de esta fe salvadora, tiene que ver con que no es solo conocimiento o aceptación, sino que implica una confianza total, una confianza absoluta en que Dios gratuitamente concede perdón de pecados a la luz de esta verdad que he conocido, de esta verdad que he aceptado de que soy pecador. Ahora entonces tengo una confianza total que aún en esa realidad nuestro Dios, por medio de Cristo, nos da gratuitamente perdón de pecados, justicia eterna y salvación. La fe salvadora es un descanso en la obra de Cristo. Cantamos un himno, mi fe descansa en ti, Cordero Redentor. Él es el objeto de nuestra fe. Y nuestra fe salvadora, entonces, aquella que hemos ejercido por la obra que Dios ha dado a nuestra vida, la obra que ha hecho en nuestro corazón, descansa completa y absolutamente en la obra de Cristo como el único medio para ser salvo. Así que eso es lo que tenemos aquí con respecto a la fe salvadora. Es un instrumento que Dios usa para hacernos conocer lo que el Evangelio tiene que decirnos, para aceptar que lo que dice es verdad, pero finalmente la fe se completa cuando tenemos esa confianza total en que nuestro Dios, por medio de Cristo, puede darnos perdón de pecados. Y todo esto es por gracia. No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, no es algo que podamos merecer, no es algo que podemos ganarnos por algún tipo de obra, algún tipo de actitud. Es un favor inmerecido que Dios concede tan solo en base a los méritos de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es necesaria la fe? ¿Por qué es esto algo mandatorio para aquel que quiera estar en comunión con Dios? Y Hebreos nos provee algunas respuestas aquí para que podamos entender que tan solo por la fe podemos ser salvos, por la fe podemos conocer a Dios, por la fe podemos adorar de una manera verdadera, por fe es que somos aceptos delante de Dios. Así que vamos al primer punto que está en el versículo número 2 entonces. ¿Por qué es necesaria la fe? Porque habla y dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe aquellos hombres fueron salvos en el pasado. Antes de Cristo, la gente confiaba en Cristo mirando hacia el Salvador que iba a venir. Y les iba a librar de sus pecados, le iba a perdonar. Ellos por fe miraron la promesa que iba a venir. Si vamos al versículo 13 del capítulo 11, dice, pues conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces esos hombres del pasado, antes de Cristo, por la fe es que fueron salvos. Y todo el capítulo nos habla acerca de esto. Mira el versículo 4, por la fe Abel, versículo 5, por la fe Enoc, versículo número 7, por la fe Noé, versículo 8, por la fe Abraham, versículo número 11, por la fe Sara, versículo número 21, por la fe Jacob, versículo 22, por la
fe José, versículo 23, por la fe Moisés, y luego entonces llegamos al versículo 32, cuando dice el escritor al libro de los Hebreos, ¿y qué más digo? Podría, en otras palabras, él dice, ocupar miles y miles de páginas para hablar acerca de que la fe es el único medio para estar en comunión con Dios. Entonces, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de otros hombres que por la fe vinieron delante del Señor: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, y la historia continúa. Así que si hemos de ser salvos, no hay otra manera, no hay otra forma de que sea hecho solo por medio de la fe. Por eso es necesaria la fe. Porque si hemos de estar en comunión con Dios, si hemos de alcanzar salvación, vida eterna, perdón de nuestros pecados, todo aquello debe ser hecho por medio de la fe. Y eso se nos presenta aquí en el versículo número 2. Porque por ella, por la fe que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos hicieron buenas obras, por cierto, eran buenas personas, hicieron múltiples cosas, pero todo aquello no servía de nada si no hubiera habido fe. Así que, insisto, y es fundamental que entendamos esto. No hay otra manera, no ha habido otra manera y no habrá otra manera de ser salvos, sino única y exclusivamente por medio de la fe. Así que, obviamente, esta es la primera respuesta a la pregunta: ¿por qué es necesaria la fe? Pero también, si hemos de conocer a Dios, aquello ha de ser por la fe. Conocemos, aceptamos y confiamos. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que Dios existe, que Él es el creador del cielo, de la tierra, que Él lo sostiene con su poder, pero que también es creador nuestro. Creación suya somos y que Él nos ha dado propósitos, pero que tampoco hemos cumplido. Vemos por medio de la palabra del Señor que Él es un Dios santo, lo conocemos, aceptamos y confiamos en aquello, que Él no puede aceptar el pecado, no puede tolerar la maldad. Así que como Él también es justo, debe castigar el pecado, debe tratar con él, no lo puede ocultar bajo la alfombra como aquí no ha pasado nada. Él debe tratar con estos asuntos, pero también en la palabra del Señor conocemos, aceptamos y ahora confiamos en que Él es un Dios perdonador, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, y todo esto es por la fe. Todo esto es algo que lo hacemos insisto, por medio de la fe. Se nos enseña esto. Y pensemos en nuestra vida, aquellos que son creyentes, tiene mucho sentido. Hubo un día en que rechazamos esto. Lo escuchábamos, no tenía sentido. Ser salvos, ¿para qué? No necesito salvación, no necesito nada, mi vida va muy bien. Necesitas conocer a Dios por medio de la Escritura, por medio de Cristo. Dios no existe. Él es algo que ha sido creado por la gente para dominar a la población, para mantenerla con miedo. Pero un día, no solamente escuchamos aquello, sino que Dios comenzó a obrar y nos dimos cuenta que este es un mensaje que es verdadero y confiamos en él. Y ahora vemos a Dios como un Dios santo. Aquel Dios que antes negábamos lo vemos como un Dios justo. Aquel Dios que no considerábamos ahora lo vemos como un Dios de amor que perdona nuestro pecado. Y todo esto es por medio de la fe. Eso es lo que dice: por la fe entendemos que Dios es el creador. Por la fe entendemos que de donde no había nada, fue hecho todo lo que hoy día nosotros podemos ver. Pero también, en tercer lugar, la fe es necesaria porque si hemos de adorar a Dios de una manera verdadera, necesariamente debe ser hecho por la fe. Eso está en el versículo 4 ahora. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando pensamos en las religiones falsas, ellas tienen una falsa adoración, que intentan llegar a Dios por otro camino. Y cada religión que podemos conocer de una u otra manera, la entendemos como un más o menos complejo sistema de obras por medio de la cual nosotros podemos ganarnos el favor de Dios. Así que muchos ven la adoración meramente como un sistema de obras, otros la ven como un sistema de ritos, como un sistema de ceremonias externas. De hecho, los judíos le veían así. Ellos veían la adoración a Dios como meros ritos, meras ceremonias. Y de hecho Caín, cuando vamos al libro de Génesis,
vemos que él pensaba que podía adorar a Dios de acuerdo a su propia manera de ver las cosas. Que él podía adorar a Dios de acuerdo a su propio entendimiento con respecto a este asunto. Y eso vemos también en estos tiempos, a personas que requieren algo físico para adorar a Dios. Una imagen, una señal externa, un crucifijo o alguien puesto en algún lugar. Pero lo que hacen estas cosas simplemente es destruir la fe. A la larga, al final del día, lo que hace las imágenes y todo esto no es más que destruir la fe. Porque si hemos de adorar a Dios, si hemos de adorar a Dios de manera verdadera, esto debe ser hecho por la fe. Porque es por la fe que podemos presentarnos delante de Dios con una vida que honre al Señor. No hay nada que podamos traer para ofrecérselo a Él. Todo el Señor lo ha hecho por nosotros. Así que nos apoderamos de esas cosas y adoramos al Señor, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios ya ha hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Nos redimió, nos perdonó, nos salvó, trae a las personas a conversión y le da esperanza. Y todo esto es algo que Dios ha hecho. Nada que nosotros podamos hacer. Muchas personas creen que adorar a Dios simplemente consiste en alguna gesticulación física o alguna fuerte emoción que nos lleva a estados semihipnóticos o circunstancias místicas. Pero la adoración verdadera está basada en la fe. Creemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso mueve nuestro corazón a la gratitud. Eso mueve nuestro corazón a la alabanza. Pero si no hay fe, es imposible que podamos adorar a Dios. Simplemente quedan cosas por hacer para tranquilizar nuestra conciencia. Pero aquello no sirve para llevar una vida que realmente adore a nuestro Señor. Así que es otra respuesta para ver por qué es necesaria la fe. Nos salva en primer lugar, y fuera de la fe no hay salvación, no hay otra manera de poder alcanzar comunión con Dios. Nos permite conocer a Dios, y todo aquello es por la fe, pero también nos permite adorar a Dios de una manera verdadera. Antes creíamos, cuando llevábamos tal vez un conjunto de obras para ser creyentes, en ciertas cosas que hacíamos, en ciertas cosas que presentábamos, en ciertas inclusive maneras de poder inclusive cantar al Señor. Todo aquello pensábamos que era la manera de hacerlo, pero sin fe es imposible que tengamos adoración verdadera. Es la fe la que nos hace ver que nosotros venimos a adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Y en cuarto lugar, es que por la fe tan solo somos aceptos delante de Dios. Versículo número 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue al cielo porque por la fe llegó a ser justo delante de Dios. Insisto, llegó a ser acepto delante de Dios. Muchas personas basan su aceptación a Dios por las buenas obras. Ellos dicen, mira, si hago un par de cosas buenas, al menos durante el día, las pongo en la balanza, bueno, al final puedo decir que mi vida debe consistir en preocuparme de que buenas obras sean mayores a las malas obras. Algunas religiones lo ven de esa manera, pero también ha capturado la conciencia de muchas personas. Basar su aceptación en meritocracia propia, esfuerzos personales. Para otros, ser acepto delante de Dios no es más que asuntos de experiencias, de lo que vivo, las emociones que puedo sentir, los sentimientos que puedo tener. Pero lo que vemos en este hombre, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, tan solo por la fe. Y esto es ampliado en el versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe entonces, ahora es que nosotros creemos en Cristo, creemos en que Él tomó una naturaleza humana, vino a esta tierra para ser representante, vivió en una obediencia perfecta a las normas de Dios, hizo lo que para nosotros es imposible, luego sufrió, fue maltratado, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, siendo su obra vindicada, esa obra concluida, consumado es, dijo cuando estaba en la cruz del Calvario. Y la resurrección vindica entonces que todo aquello fue aceptado por Dios Padre. Y todo esto no era más que para poder salvar al pecador
y reconciliarlo con Dios. Y todo esto, que somos aceptos delante de Dios, no es sino por medio de la fe. No son nuestras obras, no es nuestra religiosidad, ni siquiera son las buenas intenciones las que nos hacen aceptos delante de Dios. Lo somos por la fe en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es importante que entendamos esto porque la única manera en que podamos seriamente buscar al Señor es que cuando comprendamos que todo esto es por la fe, no por obras, no por mérito, sino tan solo por la fe en Él. Creemos en Cristo, en todo lo que Él hizo en favor de pecadores, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él tuvo que experimentar para que el hombre ahora pudiera ser reconciliado con Dios. ¿Qué ocurre cuando creemos en Dios? ¿Qué ocurre cuando no solo conocemos, no solo aceptamos, sino confiamos en Cristo como nuestro Salvador? Cuando creemos en Dios, cuando creemos que Cristo ha pagado por todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, y fue clavado allí en la cruz del Calvario, cuando sinceramente venimos delante de Él pidiendo perdón por todo aquello, lo que ocurre es que Dios nos declara justos delante de Él, sin culpa delante de Dios. ¿Cómo lo hace? Acredita la justicia de Cristo, su perfección, su pureza, su obediencia, toda su justicia ahora la acredita a nuestra cuenta. La pone a nuestro favor, no siendo merecedores, estando lejos de Dios. Cuando creemos en Cristo, entonces nuestro Señor nos imputa la justicia de Cristo, nos considera ahora y nos escoge ver como si nunca hubiéramos pecado. Y nos considera como uno que ha merecido todas las bendiciones de la vida eterna. Eso es lo que ocurre cuando creemos, cuando vamos delante del Señor y le pedimos perdón y le decimos: aquí está nuestra vida, he intentado vivir por las obras, he intentado vivir basado en mi propia idea acerca de Dios, he pensado en interpretar toda la vida sin ningún aspecto espiritual. Aquí está mi vida, mi maldad, mi engaño, mi orgullo, mi falsedad, todo está aquí, Señor, te ruego perdón. Y sé que Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Creo en Él con todo mi corazón. Cuando aquello ocurre, cuando creemos en Cristo, que Él ha pagado por nuestro pecado, insisto, Dios nos declara justos, sin culpa delante de Él, y acredita la justicia de Cristo a nuestra cuenta, a nuestro favor. Y Él ahora escoge vernos como si nunca hubiésemos pecado. Y nos hace, insisto, como uno que ha merecido todas las bendiciones de la vida eterna. Por eso termina el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y lo vemos como el único mediador, Él es galardonador de los que le buscan. Nos considera como uno que ha merecido todas las bendiciones de la vida eterna. Sin fe, esto es imposible. Sin fe no podemos ser aceptos delante de Dios. Podemos gastar nuestra vida, todos nuestros años, pensando que de alguna otra manera podemos alcanzar el cielo y la vida eterna basado en otros asuntos. Queridos amigos, aquello no es más que un engaño del enemigo de nuestras almas. Tan solo es por la fe en Cristo, en todo lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Él es el autor y consumador de la fe. Él dice el versículo 2 del capítulo 2 una vez más: el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y ahora se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, la fe es necesaria, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Podemos tener religiosidad, podemos ser muy buenas personas, podemos ser muy buenos hijos, podemos ser muy buenos padres, podemos ser buenos vecinos, podemos ser buenos amigos, podemos ser la florinata moral de este mundo. Pero si no hay fe, aquello no sirve de absolutamente nada. Si no hay fe, confianza en Cristo como el único que nos puede ser aceptos delante de Dios, cuando nos arrepentimos y confiamos en Él, entonces es ahí cuando nuestro Dios hace una declaración legal, nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado, y ahora Él nos ve y nos considera como uno que ha merecido todas las bendiciones de la vida eterna. Pero también encontramos una advertencia acá, en el versículo número 7. Nos habla de Noé. Tal vez muchos conocemos la historia de Noé. Nos remontamos hace casi 4.000 años, un poco más, cuando vino el diluvio a esta tierra, cuando el Señor juzgó a la humanidad. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo y Él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras Él vivía por la fe, los demás rechazaron el mensaje de buena nueva, de salvación que Él anunció por 120 años. Así que esa misma fe, el rechazo a esa fe por la cual podemos ser salvos, ha de significar el destino eterno en el infierno de aquellos que no se arrepienten. Aquí una advertencia que debemos considerar. Es solo por la fe que podemos ser salvos. Solo por la fe que podemos realmente conocer a Dios. Solo por la fe que podemos adorar a Dios. Solo por la fe podemos ser agradables a Dios, olor grato a Dios. Pero si rechazamos esto, tan solo queda una horrible expectación de juicio. Se nos describe aquí el destino eterno de aquellos que mueren sin Cristo, sin haber venido delante del Señor. Noé, 120 años, mostró los argumentos del Evangelio. 120 años resonaron estas dulces palabras de la buena nueva, de que hay esperanza en Cristo, de que hay esperanza en un Salvador, pero ellos lo rechazaron y esa misma fe condenó al mundo. Tal vez aquí hay algunos que una y otra vez han escuchado el Evangelio, pero lo rechazan, no lo quieren, no están interesados en todos estos asuntos. Debes saber que un día has de morir, el Señor ha de venir para juzgar a vivos y muertos, y si no estás en Cristo, créeme, no hay ninguna esperanza, no hay ninguna manera de escapar de aquella ira que el Señor ha de derramar sobre aquellos que han rechazado el Evangelio. Por esa fe condenó al mundo. Ahora quiero concluir respondiendo a una última pregunta. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo es que la fe viene? Debemos en primer lugar decir que la fe no es algo que podamos generar por nosotros mismos. La fe es un don de Dios, que viene al pecador en la medida que oímos lo que el Evangelio tiene que decirnos. Y ahora cuando escuchamos aquello, el Señor obra en el hombre. ¿Qué es lo que hace el Señor allí? Trae un despertar a eso que antes no considerábamos. Vivir para Dios. Yo no tengo pecado, yo soy una persona correcta, soy una persona que es agradable a Dios porque mira cómo vivo, mira mi manera de ser, soy un buen amigo, buen padre, buena madre y todo lo demás. Así que el Señor, en la medida que oímos el Evangelio, comienza a obrar, nos hace despertar para ver la gravedad de nuestro pecado. Cuánto ofende el pecado a Dios y nos guía a ver la necesidad de un Salvador. Y esta misma obra de Dios en el corazón nos lleva ahora a actuar, nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado. Señor, aquí está mi vida. Esto ha sido lo que ha dominado mi corazón. No te consideraba, no había interés en conocerte. Y si había cierto interés no era por la fe, simplemente era curiosidad. No había deseo de adorarte y si lo hacía simplemente no era para nada más que para satisfacer a mi conciencia o para que nadie me dijera nada o para atender algún sentimentalismo propio. O tal vez pensaba agradar porque te podía agradar, porque hacía esto y esto y esto y esto otro. Pero Señor, he comprendido que esto no es algo que esté basado en asuntos externos. He comprendido que, Señor, he sido malo delante de ti día tras día, mes tras mes, y confiesas tu pecado delante del Señor, como cantábamos en nuestro segundo himno. Mientras mi culpa oculté, no pude encontrar paz. Afligida mi alma fue por intranquilidad. El verso 4 del himno, y al confesar mi pecado, lo oculto, se mostró. Aquellas cosas que dominaban tu vida, aquellas cosas que estaban aún en tu corazón, nunca las habías dicho tal vez, pero dominaban toda tu vida. Ahora tú se las confiesas delante del Señor. Aquí está mi pecado, aquí está mi maldad, aquí está mi orgullo, aquí está mi mentira. Pero a la vez, en la medida que haces eso, confías en que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Tu gracia me dio su perdón, salvación confirmó. Así que la fe viene por el oír y debes darle gracias al Señor, que Él te permita una y otra vez oír el Evangelio. Que el Señor haya levantado predicadores para que puedan una y otra vez llamarte a estar a cuentas con Dios, llamarte a considerar los argumentos de la gracia. Pero no te olvides de Noé, 120 años, estuvo anunciando, estuvo predicando, estuvo llamando a los hombres, estuvo mostrándole el camino a la salvación, pero ellos lo rechazaron. Pero llegó un día
en que el diluvio vino. No pienses que un día vas a ser considerado inocente delante del Señor si una y otra vez has rechazado a Cristo como el único mediador. La fe falsa, como la fe sentimental, solo siente una necesidad de un Salvador. Solo siente alguna necesidad temporal para sentirse bien usualmente, para tener un buen pasar, ser sano, que no me falte nada, que poder tener un buen pasar en este mundo. Pero una convicción verdadera hace tener una necesidad de un Salvador, de ser perdonado, de hallar misericordia, de hallar descanso para nuestras almas. Así que vienes, te arrepientes y confías en Cristo. Y todo esto es por la fe. Nada que caminar, ninguna manda que pagar, ningún trayecto que ir de rodillas o golpeando tu espalda. No, nada de eso. Esto es por la fe. Aún en este día puedes hacerlo. Llegas a tu hogar, buscarás un lugar tranquilo y les vas a decir al Señor, esta ha sido mi vida, pero yo confío que Cristo pagó por todos y cada uno de mis pecados allí en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son los beneficios que has de hallar? Escapar del castigo eterno de aquellos que rechazan el Evangelio. Pero tal vez también vas a hallar paz, seguridad, refugio en Cristo, porque ahora hay esperanza verdadera. Justificados pues por la fe, aquellos que creen, que vienen delante del Señor, ahora Dios le declara justo, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Tenemos ahora, en base a nuestra realidad delante de Dios, tenemos paz de que ni aun ni la muerte, el postrer enemigo, podrá con sus garras detenernos, sino que aún en ese momento vamos a ir a la presencia del Señor a disfrutar de las bendiciones eternas que Él ha preparado para aquellos que han venido delante del Señor en arrepentimiento y fe. Esta es la fe de la cual estamos hablando, fe salvadora, conocer lo que el Evangelio tiene que decirte, aceptar que esta es verdad y confiar en lo que se nos presenta por medio de este mensaje. Y es por la fe que podemos ser salvos. Es por la fe que podemos conocer a Dios. Es por la fe que podemos realmente adorar a Dios. Es por la fe que podemos agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor nos ayude a todos.